Hola, muy buenos días a todos. Como cada sábado, estamos en su programa Pregúntale a su médico. No me escuchan ellos. Ahora sí. Bueno. ¿Me escuchan en cabina? Bueno, estamos perfectamente bien en redes sociales, aquí en radio. Listo, estamos listos. Pues bienvenidos, estamos en su programa Pregúntele a su médico. Ya escucharon la introducción del doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Vamos a hablar de un tema por demás interesante, un tema que es un dolor de cabeza realmente para todos nosotros, para los papás, para los médicos de primer contacto. Vamos a hablar de la tos. Y para eso, pues están con nosotros, pues ya saben, el doctor Sergio Arnulfo, nuestro anfitrión, y el licenciado Marco Antonio León Hernández, dejando la parte psicológica, porque hay una parte psicológica en la tos y esta la vamos a ir tratando pues poquito a poquito. Adelante, vamos a dar inicio. Sí, buenos días. Pues encantado de estar aquí acompañando ese sabadito, primer sábado de noviembre, y con toda la actitud. Buenos días, doctor. Buenos días, auditorio. Como que esa actitud se escucha muy bajita. Ok, vamos. Hay que acompañarla con una sonrisa, entonces, una risa. Ok. Buenos días. Bueno, en esta parte de la tos, precisamente, muchas de las situaciones que muchas veces se somatizan en la parte de algunas enfermedades o algunos padecimientos, tiene mucho que ver también con la parte del estrés. Entonces, es importante también tomar en cuenta, porque a veces nada más se contempla pues la parte biológica, que es la parte que ocupan los médicos, pero la parte emocional pues siempre es importante en este sentido, ¿no? Y muchas veces las situaciones o las emociones no expresadas, este, cuando se empiezan a juntar, pues muchas veces hay una sensación primeramente de ahogo, hay una sensación como de que la parte del pecho está un poco ahí, Oprimido. constipada, oprimida, pero precisamente la parte emocional tiene mucho que ver en esto. La gente que normalmente hablando emocionalmente empieza por la parte de la tos es el miedo a expresar y a decir lo que está sintiendo y pensando. Entonces, normalmente cuando se empiezan a trabajar este tipo de situaciones, ahí en el consultorio siempre viene esta parte donde la gente o bien empieza a toser o también puede llegar hasta el vómito. ¿Sí? Sobre todo en Entonces, la edad pediátrica es la más común. sí. Y a final de cuentas, pues tomando en cuenta que las emociones también son muy importantes, sobre todo el empezar a crear una conciencia de que todo lo que sintamos y también empecemos a estar consciente de lo que pensamos, pues desahogar, ¿no? Romper esta creencia de la parte de la dureza, romper esta creencia de que la parte del desahogo es parte de una debilidad, ¿no? Entonces, creo que este tema va muy ad hoc con la parte de la tos. En sí, ¿qué es la tos? Bueno, la tos es un reflejo fisiológico complejo, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Cuál es su función? Provocar la salida de aire a una gran velocidad y presión. ¿Para qué? Para libertar partículas, secreciones, espasmos de las vías respiratorias, ¿sí? O proteger al el sistema respiratorio, perdón, de, pues de varios agentes, ¿sí? Químicos, infecciosos, mecánicos, térmicos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos platicando y de repente se nos va un poco de comida? Inmediatamente viene el reflejo de la tos. Es un mecanismo de defensa de ese sistema respiratorio para evitar que algunas sustancias nos hagan daño, o también puede ser un síntoma cardinal de algún proceso inflamatorio o infeccioso. ¿Sí? Es lo que usted quiere decir. En este caso, la digestión es a través del esófago. Y cuando un fragmento de este alimento que tiene una vía, que es la vía digestiva, que es el esófago, la primera instancia hasta llegar al estómago, en lugar de irse por el esófago, se va a la tráquea, que es el conducto respiratorio. Ahí es donde se manifiesta el reflejo de la tos. Así es, así es. Tenemos que recordar que el,
Vamos a un corte comercial. Bueno, estamos a radio, estamos en un corte comercial en radio. Seguimos platicando de la tos. Bueno, es importante que sepamos que la tos es un reflejo. No necesariamente siempre va a ser mala la tos. Eso es importante. ¿Qué es lo que estresa mucho a los papás? Que los niños persistan con tos. La preocupación no debe ser mi tos, sino qué está causando mi tos. No sé si me estoy explicando. El origen. La tos es una expresión de algo, ¿sí? Yo tengo que tratar ese algo que es lo que me está generando la tos. Y la tos es un reflejo que viene de una parte del sistema nervioso central, una parte del cerebro, ¿sí? Este reflejo nace en el cerebro, pero puede ser activado en varias partes del cuerpo, ¿sí? En la laringe, en la bifurcación de la tráquea, en los bronquios, en la pleura, ¿sí? E inclusive tenemos zonas reflectoras secundarias, es decir, que no son propias. A veces, si le juzgan a usted el oído o la nariz, eso puede producir estornudos o puede producir tos. Entonces, también estas zonas se consideran secundarias, ¿sí? La nasofaringe, el conducto auditivo y el mediastino. ¿Sale, vale? Muy bien. La tos se presenta aproximadamente solo en un 25% de los recién nacidos. No hay ese reflejo todavía, ¿sí? O sea, no está desarrollado como debe ser al 100%. Exactamente, pero al mes de vida ya casi el 90% de los niños pueden toser. Un recién nacido no va a toser, es difícil que tosa. Solo un 25, uno de 4 niños lo va a poder lograr hacer. No sé si estoy en lo cierto. Hay algo que se le teme, no sé si los que son padres, se le teme a la muerte de la cuna o la muerte azul. ¿Es debido a eso, a que no hay ese mecanismo de defensa en algunas ocasiones de la tos? La realidad es que el mecanismo de la muerte súbita del lactante es desconocida en su totalidad. Existen muchísimas teorías sobre qué puede pasar, pero recordemos que solo en los recién nacidos, es decir, de los 0 a los 28 días, no pueden toser. Sí. Posteriormente ya tienen el 90% la capacidad de hacerlo, y normalmente la muerte súbita del lactante se da en niños un poquito mayores que recién nacidos, de los 0 a los 28 días, normalmente un poquito después. Muy bien. ¿Sí? Hay muchas teorías en esta parte, pero la realidad es que no existe todavía ninguna certeza. Ahora otra de las preguntas, ¿qué es lo que causa la tos? Bueno, la tos en la mayoría de los casos es una tos normal. ¿Qué significa una tos normal o entre comillas? Es una tos banal, es una tos que generalmente la causan infecciones respiratorias. Estamos hablando de niños, eso es importante aclararlo. Estamos hablando de tos en niños, ¿sí? Es una tos banal, una tos normal, entre comillados, es una tos esperada. La mayoría de niños sufren de infecciones respiratorias agudas y la gran mayoría de infecciones respiratorias agudas me pueden dar este reflejo, esta tos, ¿sí? Pero si la tos persiste por más de 4 a 8 semanas, se considera ya una tos crónica. Y esta es completamente diferente de la tos normal o tos banal, porque la tos normal o banal no es una tos que yo tenga que estudiar, porque sé que es propia de la enfermedad. Pero cuando ya esta tos se prolonga entre 4 y 8 semanas, entonces ya entra a una clasificación que se llama tos crónica. Ahorita vamos a hablar acerca de la clasificación, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de tos crónica? El asma, tos variante, ¿sí? El asma tos variante es una tos seca constantemente que persiste casi a lo largo del día y que se desencadena con algunas cosas. Cuando yo corro, toso. Cuando me río, toso. Cuando lloro, toso. Cuando como algunos alimentos, toso, ¿sí? Pero la característica es que es tos seca. Esta puede ser la única manifestación de asma, la tos seca nada más, entre un 30 y un 55% de los niños, ¿sale? ¿Qué sigue como causa de la tos? El goteo retronasal.
cuando nosotros tenemos rinitis, una rinofaringitis, el moquito se nos va hacia la garganta. O ¿sí? sea, quiere decir alguna afectación que está en la nariz y se va a la garganta. Eso es una rinofaringitis. Así es, así es. Ok. Cuando nosotros tenemos secreción, tenemos una gripita, Ajá. una gripa, ¿sí? Normalmente el moquito escurre se nos moco. va hacia la garganta, lo jalamos hacia atrás cuando jalamos el famoso gallo. Hay gente Ándele. que es experta en jalar gallos, ¿no? Ah, Entonces, esa tos hacia esa secreción hacia atrás puede desencadenar tos, ¿sale? Ok. Entonces sería la segunda causa de la después tos. del asma. Y obviamente cualquier infección que me genere algún proceso inflamatorio en la vía respiratoria me va a dar tos también. Entonces, estas son las causas de la tos. ¿Existen otras causas en la edad pediátrica que pueden ocasionar tos? ¿No infecciosas se refiere? De todo tipo. Ah, bueno, es que las causas son En variables. pediatría. En pediatría las causas son variables. Pero las más comunes son estas dos. Las más comunes son infecciosas. Por ejemplo, cuerpo extraño me puede ocasionar un niño que está jugando A esto le quiero dar. con una piececita de estos famosos Legos, lo trae en la boca o trae una pieza pequeña de cualquier índole. De repente está jugando y se la traga y se va a vías respiratorias. Esta puede ocasionar tos. Nada más que esta tos tiene una característica especial. La vamos a ir tratando conforme vayamos avanzando. ¿Sí? Muy bien. Es no infecciosa y por supuesto que puede darme tos. También hay tos alérgica, por ejemplo, que no es infecciosa, ¿no? Así es. Pues precisamente hablando de estos, ¿cuántos tipos de tos existen? Bueno, la tos podríamos dividirla de acuerdo a varios factores. Por ejemplo, podemos hablar acerca de la duración de la tos. Con base en la duración de la tos, podemos clasificar a la tos en tos aguda, subaguda o crónica. ¿Vale? Y también existe una tos que se llama tos recurrente. ¿Sí? ¿Cómo clasificaríamos a la tos aguda? ¿Cuál es la tos aguda? La tos normal. La tos normal dura 21 días, de 14 a 21 días. Y esto es importantísimo que nos quede muy grabado a todos nuestros amables oyentes, a nuestros papis y mamis que nos están escuchando y a los profesionales de salud que nos escuchan. La evolución normal de la tos es de 2 a 3 semanas. Esa tos es normal, es una tos aguda, ¿sí? ¿Qué pasa? A papá le estresa que ese niño siga tosiendo. ¿Sí? Vino, le dieron consulta, le dieron tratamiento y ya tiene 7 días y sigue con tos. Y tiene miles de recetas de medicamentos para la tos. Y le dan otra receta más y regresa a la semana porque la tos no se quita, ¿no? Pero yo creo que también hay una tos, no sé si ustedes lo han checado, que conscientemente no la ubicamos. Que tiene que venir otra persona y dice, es que estás tosiendo. Y normalmente la persona, hablando de esa tos, dice, ¿no? Creo que a veces es también es una tos inconsciente en esa parte. Ahí no sé si puede entrar, qué situación puede entrar ahí. Bueno, hay una tos psicógena, se llama. ¿Sí? Es una tos que me da cuando yo tengo cierta ansiedad, cierto estrés. La característica es que es en el día. Esta tos no te da en la noche ni te da cuando nadie te ve. Pero ya llegó mi novia y pues apenas la estoy conociendo, voy con la familia de mi novia y empiezo a toser porque estoy nervioso. La ansiedad, ¿sí? Entonces, es una tos. La característica es que mientras esté solito no voy a toser y cuando me voy a dormir no toso. Y esto pasa mucho en niños, en adolescentes es muy frecuente también. ¿Sí? Niños que requieren de cierta atención mayor, ¿no? Dígame. En mi época estudiante clasificábamos también en la clase de neumología a la tos en dos tipos. La tos seca o no productiva y la tos húmeda o productiva. Ok, es que la clasificación que acabo de dar es con base en duración, nada más. Ok. ¿Sí? Aparte se puede clasificar en alta o baja, ¿vale? En vía respiratoria. Lo que nos dé, por ejemplo, lo que decía, yo tengo gripa y parte de mi moco se va hacia la parte de atrás de la garganta y eso me genera tos. Esa sería una tos alta, ¿sale? La tos baja, obviamente, incluye bronquios y pulmón. Esa es una tos que me puede dar la neumonía, una tos que me da la bronquitis, la bronquiolitis, la neumonía,
¿sí? O sea, esta división es desde la carina traqueal hacia abajo, ¿no? Exactamente, la anatomía del... Ajá. Recordemos que la anatomía del pulmón o de la vía respiratoria es superior E inferior. e inferior, ¿sí? O como usted dice, altas y bajas. Exactamente. Muy Entonces, bien, doctor. se clasifica también en tos alta o tos baja. Bueno, en radio estamos en comerciales. Eh, Regreso a platicar esta parte Que sí es muy importante que el público radio escucha también esté al pendiente de esta situación. Sí, 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 es súper importante, ¿no? Sí, y qué bueno que estamos alternando tanto en redes sociales como ahorita en estos momentos. Saludos a todos nuestros cibernautas que nos preguntan cuando estamos en radio y no estamos en paralelo, que qué pasó con el programa. Sí, claro, claro. Sí, y qué bueno que ya estamos nuevamente en vivo, tanto en radio como en redes sociales. Quiero agradecer, aprovechar el espacio para felicitar al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez, que le ha puesto los kilos desde temprano, viene en la cuestión técnica para que esto salga con nitidez y calidad. Usted merece también nuestro reconocimiento, ingeniero, porque es el héroe anónimo que trata de cámaras y micrófonos, pero sobre todo también al productor de este programa, el doctor Fernando Castañón Leo. Mi respeto y admiración, un hombre bien preparado y que da su tiempo para el beneficio de la población. Como usted dice, un pueblo sin cultura no es un pueblo que está letrado. Estudien y comparten. Entonces, gracias, gracias. Regresamos a la parte alta y baja. De ahí la podemos clasificar como usted bien lo dice. Seca y productiva. Ahora se le dice húmeda. Una tos seca o una tos húmeda. La tos seca es la famosa tos de perro, tos de foca, una tos que no genera ninguna secreción. No se escucha el famoso moco, el gargajo. No se escucha que cuando tose viene con moco, ¿no? Doctor, perdón que interrumpa, pero hay veces quiero meterme en la historia. La gente, hay veces, quizá me salga un poquito del contexto. La gente hay veces no cree en las vacunas. Yo les pongo un ejemplo. ¿Usted conoce lo que es la tosferina? Sí. Entonces, usted como pediatra, me gustaría que abordara, porque tiene su característica, y lo característico es la tos, y ya no hay tosferina, gracias a las vacunas. Claro. Hay el síndrome coqueluchoide, que más o menos viene siendo similar, pero es diferente. No sé qué hay al respecto en esto. Bueno, cuando abordamos vamos a tocarlo un poquito más adelante, Sí. cuando hacemos el aborde de la tos aguda, ciertas características de la tos nos pueden auxiliar con el diagnóstico. Y por ejemplo, como usted menciona, la tosferina es famosa por su tipo de tos, ¿sí? Una tos tipo coqueluchoide, ¿sí? De Kukelochek. Eso se deriva de una palabra francesa que significa canto de gallo. ¿Por qué? Porque es muy característica la tos. ¿Qué pasa con la tos? Tiene varios golpes de tos continuo hasta que prácticamente el paciente se desespera porque no puede respirar, inmediatamente se corta el acceso de tos y viene una inspiración muy profunda que genera como una especie o simula un canto de gallo. Es una tos en golpes, en quintos, es una tos, vamos a hacer el ruido porque es muy característico, es una tos que empieza con un y de repente como si fuera un gallo, ¿sí? Normalmente ya me dio ahora mi tos asmática. Esa fue una tos asmática. Lo está haciendo excelente, doctor. Se tomó muy en serio. Me tomé muy en serio, pero me salté a la tos asmática, ¿sí? Entonces, esa es una tos coqueluchoide y es muy característica, ¿no? Sí. Y la vamos a abordar un poquito más adelante. Es que está interesante este tema, la verdad. Hay mucho que tratar en respecto a la tos, sus características. Las características pueden decirnos un diagnóstico. El diagnóstico. Y desafortunadamente esto se ha perdido mucho. Usted no me dejará mentir. En sus tiempos de estudiante, los diagnósticos eran totalmente clínicos. Así y entonces te enseñaban las características de la tos para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Y ahora ya está la a veces preguntas a algunos muchachos y no pueden describir una tos, ¿no? Ni las características de los estertores. Y a veces de verdad que para la gran mayoría de papás, la tos suena igual. La tos es igualita, ¿no? Y entonces es muy común que, oiga, doctor, mi hijo tiene tos otra vez. ¿Me puede decir qué jarabe le doy?
y yo siempre vacilo. Algunas características de la tos es disneizante, emetizante o cianosante, es decir, que lo canse, que lo ponga cansado, Esa es la agotado, disneica. morado, Muy bien. pues sería disneizante. Emetizante, que lo haga vomitar, y cianosante, que se ponga morado, ¿sale? Entonces, disneizante lo cansa, emetizante lo hace Sangre. vomitar y cianosante lo pone morado. Y normalmente les digo, la puedo ayudar si usted me dice la característica de la tos. ¿Qué tipo de tos tiene? ¿Seca o húmeda? ¿Es disneizante, emetizante, cianosante? ¿Sí? ¿Es en quinto? Obviamente no lo va a poder contestar, ¿sí? Y esa es la diferencia entre ser médico o no ser médico. No la tos es la misma y no la tos requiere el mismo tratamiento. Así es, doctor. Desafortunadamente, inclusive nosotros como médicos, nos hemos aprendido una receta, un librito y la repetimos una y otra vez. Y el tratamiento cada vez es más discutible, ¿sí? Prácticamente la gran mayoría de las patologías actuales estamos regresando al pasado. ¿Qué es el pasado, por ejemplo? Pues antes no teníamos antibióticos y entonces no se trataban con antibióticos. Ahora no trates a los pacientes con antibióticos si no estás seguro, porque la mayoría de infecciones son virales, entonces no les des antibióticos, ¿sí? Medicamentos para la tos, lo vamos a abordar un poquito para adelante, Sí, doctor. más adelante, cada vez está más discutible utilizar o no utilizarlo. Y la recomendación para niños dice, no los utilices, no son necesarios, solo hay causas específicas donde utilizar ciertos fármacos. Y una de las causas o una de las indicaciones para usar fármaco es tranquilidad paterna y materna, ¿sí? Primero con los papás y luego con el niño. Es la realidad, o Esta es la sea, pregunta. ¿por qué? Porque hay una sensación de que mi hijo mejora. Hay una sensación de que yo mejoro cuando me tomo el jarabe de la tos, aunque la tos siga siendo la misma y dure lo mismo, ¿sí? Y esa sensación de alivio es la que hace que se sigan dando algunos medicamentos. Bueno, regresamos a seca húmeda. Decíamos, Ajá. una tos que no tiene secreción y la húmeda es una tos que genera mucho moco, ¿sí? Y podemos dividir la tos crónica, ¿sí?, en específica e inespecífica. Es decir, específica cuando yo sé cuál es la causa de la tos. Por ejemplo, yo ya hice mis estudios y sé que este paciente tiene una neumonía. Entonces sería una causa específica. Tiene un asma, ya sé que es una causa específica. Pero ojo, ya hice todos los estudios de laboratorio, hice todas las imágenes y no encuentro explicación para la tos. Esa es una tos inespecífica, Que es de largo crónica tiempo. inespecífica, perdón. Que es de largo tiempo y que no hay causa aparente que la origine. No hay causa aparente. Entonces, esas serían las maneras de clasificar los tipos de tos, ¿no? Muy bien. Con base en duración, con base en características, ¿sí? Con base en diagnósticos o no diagnósticos. Doctor y psicólogo, porque la pregunta es para los dos, tanto en el campo de la pediatría como en el campo de la psicología. ¿Qué hacer ante un caso de un niño que tiene tos? Primero tenemos que hacer una diferencia. Tenemos que clasificar a mi paciente. Yo tengo que saber quién está frente a mí. Y podemos dividir en 5 grupos diferentes a los pacientes o a los niños en este caso. Uno, niños normales. El niño que tiene peso y talla normal, que pesa y mide lo que debe de medir, que juega, brinca, se comporta como un niño de su edad. Es un niño normal, ¿sí? 2, vamos a radio a comerciales. Vamos a la identificación legal. Vamos a la identificación legal de la empresa. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Entonces, decía, vamos a categorizar qué tipo de niños tenemos. Niño 1 es el niño normal. El niño que previamente era sano, no tiene ningún problema, tiene todas sus vacunas. Niño normal. Esa sería la primera clasificación, ¿sí? Segunda estadificación. Niños que tengan alguna enfermedad severa, alguna enfermedad crónica pulmonar, ¿sí? Fibrosis quística, por ejemplo, ¿sí? Tuberculosis, displasia broncopulmonar, ¿sí? Cualquier cosa que
haga que ese pulmón no actúe de manera normal. Sería mi segundo grupo de niños a categorizar. Tercero, niños con causa tratable de tos no seria, por ejemplo, lo que decía, la recarga, el goteo retronasal, reflujo gastroesofágico, Ujú. que es una de las causas más Más frecuentes comunes. en niños lactantes. En niños pequeños con tos crónica, yo tengo que pensar en que ese niño puede tener reflujo, ¿sí? En niños pequeñitos, la causa más frecuente es reflujo, ¿sale? O puede ser reflujo. Entonces, tres, niños con causa tratable de tos no seria, ¿no? ¿Qué me puede dar goteo retronasal? Alguna sinusitis, alguna rinitis, ¿sí? Y esto pues me genera una tos, ¿sale? Cuatro, niño con asma tos variable, lo que decíamos hace ratito. Y cinco, que es la parte importante aquí psicológica, estamos de regreso, estamos de regreso en radio. ¿Podría mencionarlas Sí, nuevamente sí, voy, por... voy. Estamos de regreso en radio. Estábamos hablando en el corte comercial de qué hacer con un niño con tos. Y lo primero que tenemos que hacer es categorizar a los niños. Y se categorizan en 5 grupos. Uno, niños normales. Niño normal, previamente sano, que corre, juega, pesa, tiene vacunas, todo normal. Dos, niños con alguna enfermedad pulmonar previa, fibrosis quística, tuberculosis, displasia broncopulmonar, es decir, enfermedades que lastiman ese pulmón desde hace muchísimo tiempo. Así nacieron o tuvieron algún problema que les generó. Tercero, niño con causa tratable de tos, pero que no es seria, como el reflujo gastroesofágico. Perdón, Decía doctor. yo, dígame, dígame. Hay una enfermedad propia de los pulmones y poco conocida, pero que existe, la enfermedad de Cartagena. ¿Esa se cataloga dentro de su grupo que están mencionando? Todas las enfermedades que causen dificultades con secreciones, dificultad para inspirar, para expirar, están dentro de este grupo. Muy bien, ¿Sale? gracias. Tercero, niños con causa tratable de tos, que no son serias. Por ejemplo, niños que tienen rinitis, sinusitis, niños que tienen reflujo gastroesofágico. Comentábamos en radio, en redes sociales, en el corte comercial, que si yo tengo un niño pequeño con tos crónica, bebé, un lactantito pequeño, tengo que sospechar de reflujo. ¿Sí? El reflujo obviamente regresa a la lechita, esa lechita en la noche tiene pequeños regresos y hace pequeñas microaspiraciones. Mm, Normalmente se van hacia el pulmón derecho porque está anatómicamente pues más más arriba, arriba, más más arriba, cerca. por el Entonces hígado. se va hacia pulmón derecho y eso me puede generar una tos crónica. Entonces, niños con tos crónica, bebés y que tengan reflujo, aguas porque esa puede ser la causa y tenemos que tratarla. Cuatro, niños con asma variable, lo que comentábamos hace rato. Y cinco, sobreestimación de síntomas por el niño o la familia, causas psicológicas, y esa es una causa muy importante, ¿sí? Papás sobreprotectores, niños aprensivos, y esto cada vez es más frecuente después de pandemia, ¿sí? Niños que están aterrados de que les dé COVID, papás que están aterrados que a sus hijos les dé COVID y exageran los síntomas, ¿no? Y esto pues obviamente genera sobres tratamientos de más, un papá estresado, no nos ayuda nunca. Sobre consulta por todos de esos padres sobreprotectores. La verdad, nos llegan muchos casos así. No sé Sí, usted. podría ser en la parte de la sobreprotección, pero también puede ser en la parte de la falta de atención también. Normalmente cuando no existe la parte de la conciencia de cómo estábamos compartiéndonos con nuestros hijos, pues eso nos lleva a estar tomando decisiones que creemos que es lo necesario en ese momento. Entonces, cuando el niño empieza a tener este tipo de síntomas, normalmente ubican al niño como que es el que tiene el problema. Entonces, hablando de la parte emocional, cuando ya se empieza a ver todo lo que es el contexto familiar, pues los mismos padres entran en una conciencia de este tipo de actitudes como la que están comentando ustedes, donde esta sobreprotección o también hay muchos padres que exigen demasiado a los hijos también. Entonces, ninguno de los extremos pues son sanos. Entonces, este tipo de situaciones precisamente van más a estar más atentos a lo que está pasando alrededor del niño que en el mismo niño, ¿sí? Hablando de un infante, ¿no? Entonces, sí es muy importante en ese sentido el respeto a lo que estabas comentando, ¿no? Me llama la atención esta parte donde tienes clasificado como primera parte a un niño normal.
que allá afuera un niño normal para muchas personas son el que no se mueve. Claro, el gordito. Así es. El que hay hay una percepción totalmente equivocada. Entonces, para muchos padres, el niño normal es el que no le va a dar problemas, el que lo sientas y ahí lo vas a tener y no te va a causar algún problema, ¿no? Y ahorita ya están etiquetando mucho a los niños en esta parte de que si corren, si brincan, Hiperactivo. que ya tienen Déficit de hiperactividad. atención. Entonces, este tipo de situaciones complican mucho la parte de cómo estar compartiéndose con los niños, ¿no? Y es muy importante ponerlo en consideración y las consecuencias que hay. Bueno, ya que clasificamos a estos niños en 5 grupos, ahora vamos con la característica de la tos, la duración. Eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué hacemos con un niño que tiene tos en una tos aguda? Habíamos dicho hace ratito que la tos aguda normalmente la causa más frecuente son las infecciones de vías respiratorias altas, ¿sí? Entonces, vamos a saber que esa tos puede prolongarse más de 2 semanas. Y decía yo hace rato que es normal entre 2 y 3 semanas. Ya lo que tenemos que saber, que los niños preescolares, ¿sí? Los niños que están yendo al kinder, los niños que van al kinder, normalmente se pueden enfermar de 8 a 10 veces al año, ¿sí? Por lo tanto, si la tos dura 3 semanas, a veces hasta puede juntarse una enfermedad de un mes con la otra, ¿sale? Y aquí hay un fenómeno que me gustaría comentar. Los niños de guardería pueden enfermarse hasta 15 veces al año. Eso es normal. Estamos hablando más de un cuadro por mes. ¿Por qué? Un niño de guardería es un niño pequeño. Y ese niño pequeño, cuando antes de entrar a la guardería, solo está acostumbrado a papá, a mamá, al abuelo, a algún cuidador, a un círculo muy pequeño, ¿sí? Ese niño no tiene un sistema de defensa desarrollado fuerte. Nuestro cuerpo hace defensas ¿cómo? Aprendiendo. ¿Cómo aprendo? Enfermándome o vacunándome. Es la única manera que tengo de yo hacer un sistema de defensa fuerte, aprendiendo. Luego, entonces, ¿qué pasa? Un niño que está en casita ya aprendió a defenderse de los virus, bacterias, parásitos, hongos, de papá, mamá, tíos, abuelos, el entorno muy cercano, muy pequeño. Es como un espacio controlado, Un ¿no? espacio controlado. Así es. Y entonces entramos ahora a la guardería, que ya es un ambiente adverso. Así es. ¿Por qué? Porque no solo está Pedrito, sino ya está Lupita, Mariana, Juanita, un montón de niños que están acostumbrados a los virus, bacterias, parásitos y hongos de su microsistema. Entonces ahora estoy en contacto. Yo no conozco a Marcos, estamos en la misma guardería y estamos en contacto. Muy seguramente, como yo no conozco esos virus, esas bacterias, esos parásitos y esos hongos, me voy a contagiar y me voy a enfermar. Sí, pero Y yo voy a proceso contagiar a normal, ¿no? Marcos. Es un proceso Es un normal. proceso inmunológico normal. Se llama adaptación inmunológica. Luego entonces, mi bebé en lo que empieza a acostumbrarse a todos los virus, parásitos y hongos de sus compañeros, se va a estar enfermando de manera repetitiva. Un día sí y el otro también. Pero esto es normal, ¿sí? Alguien me metió un derechazo, ya aprendí que a este tipo me tengo que cuidar la derecha, pero resulta que la otra me da un izquierdazo, entonces ya sé que izquierda, derecha, ahora una patada. Así aprendo a defenderme, ¿sale? Bueno, eso es normal en guardería y puede tardar hasta 3 meses ese periodo en el que se enfermen muchas veces seguidos, ¿sí? ¿Qué pasó? Estamos ante un fenómeno que no conocíamos. Vino una pandemia. Todos nos guardamos en casa. La mayoría usamos cubrebocas y algunos seguimos usando cubreboca. Vamos a corte comercial en radio, seguimos en vivo a través de redes sociales. Entonces, uso cubreboca. ¿Qué pasó? Resulta que me acostumbré a mi microentorno otra vez. Estoy acostumbrado a los virus, parásitos, bacterias y hongos de mi entorno cerrado. Pero ahora ya regresamos. Y entonces hay que regresar a la escuela. Y ahora ya es un ambiente adverso otra vez.
y me va a pasar lo mismo que un niño de guardería, aunque yo ya no esté en guardería, aunque yo ya sea un niño preescolar. ¿Por qué? Porque se reseteó mi sistema de defensa, se borró durante 2 años y volví a ser lo pequeñito de mi microentorno, ¿sale? Entonces yo regreso al kinder y ahora, ¡pum! Lupita me da un derechazo, Marcos me da un izquierdazo. Estamos de regreso En radio. en Radio Media de la Expresión, el 95.3 de FM. Platicaba yo que tenemos un fenómeno. Tuvimos una pandemia o tenemos una pandemia, nos resguardamos en casita y entonces mi sistema de defensa se borró y me volví a encontrar, solo me volví a encontrar con las bacterias solo de mi entorno pequeñito. Y entonces ahora que regreso al kinder, inclusive regreso a la escuela, mi cuerpo ya no reconoce esos virus, bacterias, parásitos y hongos de mi compañero y me va a pasar un fenómeno que pasaba antes solo en la guardería. Me voy a enfermar muchas veces. Y eso es normal, entre comillas. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico se está adaptando. ¿Y por qué entre comillas? Porque no es algo normal. Ahorita pasó por algo extraordinario que es una pandemia. ¿Sí? Obviamente, esto genera mucho estrés. Tenemos niños que ya se enfermaron en lo que llevamos de 2 meses, 4 veces, ¿no? Y están estresados porque piensan que el sistema inmunológico de su hijo está deficiente. Pero entonces estaríamos hablando que el sistema inmunológico de todos los niños de Minatitlán está deficiente, de todo Veracruz está deficiente. Obviamente eso no puede ser normal. La estadística no es normal. Entonces es algo extraordinario por la parte que nuestro sistema inmunológico se modificó y está aprendiendo nuevamente. Y aparte yo creo que también porque todas las acciones de higiene aumentaron anteriormente de la pandemia, que Claro. la gente salía, no había necesidad de gel, no había necesidad de ciertas cosas. Entonces yo creo que ahí el entorno todavía se vuelve un poco más crítico cuando volvemos a lo que entre comillas se llama la parte de la normalidad, ¿no? Así es. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos ya con este niño que tiene una tos aguda? ¿Requiere algún estudio especial? No, no requiere ningún estudio especial. Una tos aguda solo requiere vigilancia. No hay que hacer más. Entonces, si me llega un niño con una tos aguda, no tengo que hacer ningún estudio de laboratorio, nada. ¿Sí? Decía yo, hay ciertas características que tiene esa tos que puede orientarme hacia hacer un diagnóstico de acuerdo a las características. Por ejemplo, me llega un niño que está tosiendo y le chilla el pecho cuando tose, ¿sí? Mete aire, tose y chilla el pecho, ¿sí? Una tos con chillido es una tos con sibilancia, ¿sí? Una tos con un pitido me puede orientar hacia un asma, por ejemplo, ¿sí? Una tos perruna, como de perro, como de Grave, foca, ¿sí? Metálica, me puede orientar a un problema de la tráquea o la laringe, una laringotraqueitis, ¿sí? Una tos paroxística, con o sin estridor, como la que yo mencionaba hace ratito que imitaba yo la tos coqueluche, ¿sí? Una tos en estacato. Una tos en estacato es una tos corta. Eso me puede hablar de algunas infecciones como la clamidia, por ejemplo, o el micoplasma, ¿sí? Que son infecciones, ¿sí? Una tos en graznido o estridente graznido, como hacen los gansos, me puede hablar de una tos psicógena, la que decíamos hace rato, que me pongo nervioso y empiezo a toser por estrés, ¿sale? Entonces, eso me puede ir orientando en algunas cosas. Lo único que me obligaría a hacer un estudio extra en estos niños, que sería una radiografía, es que yo sospeche de neumonía, ¿sí? Ok, si sospecho de neumonía, está obviamente indicado hacer una radiografía, o bien hemoptisis, que el niño esté vomitando, esté sacando sangre en las secreciones, o que de la nada el niño estaba normal y empieza con una tos muy marcada, porque podemos sospechar de que ese niño se atragantó, se le fue un cuerpo extraño. Entonces ahí sí tengo que realizar una radiografía de tórax, nada más. ¿Sale?
Bueno, ¿qué hago con un niño con una tos subaguda? Prácticamente los niños con tos aguda y subaguda, es decir, antes de las 4 semanas, siguen siendo lo mismo. Yo tengo que sospechar si mi paciente no tiene nada más que la tos, no lo veo mal, sigo con el mismo manejo, no requiero ningún estudio más. ¿Cuándo voy a requerir un estudio más? Bueno, cuando ya lleguemos a una tos crónica, ¿sí? ¿Cuándo se considera una tos Más de crónica? 4 semanas. Más de 4 semanas. ¿Sí? Entonces ya cuando tengo un niño con una tos crónica, caray, ahí sí ya algo está fuera de lo normal, ¿no? ¿Sí? Ya se salió de lo normal, ¿no? Ya está fuera de la normalidad, ¿sale? Es que me confunde un poquito, traigo los audífonos y vamos retrasados en el audio. Entonces, Ajá. cuando yo estoy hablando, apenas se va repitiendo. Sí. Una tos crónica, perdón, más de 3 meses, ¿eh? Más de 3 meses, se me fue. Ok. Entonces, en una tos crónica, ¿qué vamos a hacer? Ahí sí vamos a analizar la tos crónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ya es completamente diferente, ya es otro rollo, una tos crónica. Siempre que analicemos a un paciente, interrogatorio. Vamos a hacer una historia clínica, ¿sí? Vamos a buscar antecedentes. A lo mejor no, se nos fue un asmático Ujú. y a la hora de la interrogación preguntas a papá sobre asma y pues yo soy asmático, la mamá asmática, la abuela asmático, el abuelo asmático, el hermano asmático. Ah, caray, pues puede ser asma, ¿no? Entonces siempre el interrogatorio es muy importante. Entonces, esto quiere decir que la herramienta principal para el diagnóstico de tos no es lo que está fuera de un consultorio, sino el interrogatorio y la exploración física en este caso. Exactamente, siempre. Y la exploración física, escuchar esa tos, escuchar ese pulmón. Y entonces, ahora vamos. Tos crónica, ¿sí? Sin patología pulmonar aparente, una radiografía. Si la tos es normal, hacer una revisión otorrinolaringóloga para descartar sinusitis, rinitis, problemas auditivos, porque recordemos que todo está conectado y decíamos que la vía respiratoria también superior podía darnos tos, ¿no? Asma, buscar asma, ¿no? Obviamente ahí tendríamos que hacer algunas pruebas. Eso se hace solo en niños mayores de 3 años, ¿sale? Y buscar reflujo gastroesofágico. Muy bien. Tenemos RX de tórax, que sale anormal o normal, pero tenemos alta sospecha clínica de algo, ¿sí? Entonces aquí ya es una gama muy amplia. Sospechamos de un cuerpo extraño, por ejemplo, porque la tos fue así súbita, de repente estaba bien y vi que tenía algo en la boca. Bueno, ahí vamos a hacer algo que se llama broncoscopía, ¿sí? ¿En qué consiste esa La broncoscopía? yo creo que la gran mayoría de las personas a lo mejor asocia la endoscopía, donde meten a la Una boca para manguera. ver el sistema digestivo, una camarita y vamos viendo en tiempo real cómo está el tejido de la vía digestiva. En este caso, la broncoscopía es lo mismo, pero va hacia el pulmón, ¿sí? Para ir viendo en tiempo real y ver si encontramos por ahí un objeto extraño, sacarlo, porque eso es parte importante de estos estudios. Son diagnósticos y resolutivos, es decir, puedo meterlo para buscar un diagnóstico, pero también me pueden ayudar a tomar biopsias, a sacar en este caso el cuerpo extraño. Para información de la mamá, ¿es de alto riesgo una broncoscopía? Sí, por supuesto que sí, es bajo anestesia general, ¿no? Todo lo que tenga que ver con anestesia, pues obviamente tiene un riesgo considerable, ¿no? Obviamente, pero el mantener ese cuerpo extraño ahí, obviamente es muy, 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 muy complicado. Tuve la experiencia de un paciente de niño, estaba comiendo guanábana. Ujú. Guanábana. A él lo vi yo cuando era médico general. Entonces, de repente tos crónica y tos crónica y no se le quitaba la tos. Él recuerda que de niño que estaba comiendo guanábana se le había ido una semilla y le había dado tos. Pero él dice que no pasó a más, no se ahogó, no le dio más tos ni nada. Viajan al norte, se van a Estados Unidos, cruzan la frontera
Y trabajando en Estados Unidos, entra a una industria donde había mucho polvo, o industria de la construcción, y empieza con una tos crónica, 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 crónica. Lo mandan a hacer estudios, pues radiografías normales, no encuentran nada normal, entre comillas, y le hacen una broncoscopía y se encuentran una semilla de guanábana acumulada ahí desde Años. infinidad, ¿no? Quitaron la semilla, manejo inflamatorio y se le acabó la tos, ¿no? O sea, cosas de las que son extraordinarias, porque normalmente eso te va a dar mucha sintomatología, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy checando la parte de las preguntas y, por ejemplo, tomando esta parte de las situaciones que son fuera de todo lo que compartes. Por ejemplo, dice, cuando mi hija tiene tos, Laurita Carrasco lo pregunta, Ajá. ¿puede tomar frío? ¿Puede comer helados? ¿Puede bañarse? ¿Puede andar descalza? Porque siempre hay estas creencias, ¿no? ¿En qué situaciones sí se pueden hacer? ¿En qué situaciones no se pueden hacer? La mayoría regresemos a la parte de que la mayoría de procesos que ocasionan tos son infecciones respiratorias y la mayoría son virales. ¿Podemos tomar frío, andar descalzos, bañarnos? Sí, no va a pasar absolutamente nada. No va a incrementar los accesos de tos. Si usted ve que se asocia, bueno, entonces ahí sí lo hago. Por ejemplo, yo asocio que cuando mi niña toma agua fría, no lo sé, yo lo asocio, ¿no? Y de repente tose más, bueno, pues déjelo de hacer. Pero no es una regla y no es algo normal. Normalmente son mitos, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Está muy interesante este tema y ya me interesó lo que usted comentó. Nos comenta una fiel radioescucha y en redes sociales, María Beatriz Jiménez Llanas, la tos acompañada con moco verde en la nariz, ¿se considera infección? Mi hijo tiene diagnóstico de rinitis alérgica. Ok, esta es una pregunta súper Por importante, eso la la parte tomé en cuenta. del color del moco, ¿sí? Cuando a nosotros nos enseñan medicina, no existe una clasificación como tal que diga moco amarillo, un diagrama de flujo y le vas a dar esto, moco verde, dale esto y moco blanco, dale esto. No, solo habla de moco viejo, moco nuevo, nada más. No, no es bacteriano ni es viral. ¿Un virus me puede dar moco verde? Sí, sí me puede dar moco verde. ¿Sí? ¿Una alergia me puede dar moco verde? Sí, sí me puede dar moco verde. Hay una respuesta inmunológica de unas células de defensa que es lo que hacen que se pigmente este moco, ¿sí? Entonces, no necesariamente es infeccioso y si es infeccioso, no necesariamente es viral, no necesariamente es Bacteriano. bacteriano, Así es. porque aquí viene la parte también muy importante. Pareciera que infección es sinónimo de bacteria y de Ujú. antibióticos. Ojo, no. También un virus me da una infección. También un parásito me da una Un infección. hongo. También un hongo me da una infección. ¿Sí? En niños, prácticamente el 90% de las Son enfermedades virales. son virales. Es decir, tengo infecciones virales. Y los antibióticos solo son para bacterias. Ojo, mamá, lo que dice el pediatra. Así que, como les he dicho infinidad de veces, usted no es médico, pero todos tenemos conocimientos de estadística, aunque pensemos que no. Si yo escucho que solo una vez de cada 10 veces que mi hijo se enferme requiere antibiótico y mi hijo se ha enfermado 5 veces y las 5 veces le han dado antibiótico, entonces está fallando la estadística. Así que, aunque usted no sea médico, tiene que saber que algo está mal. Y no está mal su hijo porque no tiene, es difícil que necesite antibióticos 5 veces seguidas. Cambiemos de médico inmediatamente, ¿sale? Porque algo está mal ahí. Y mi hijo recibe antibióticos cada consulta que va, algo está mal con esa estadística. Usted saque cuentas, a ver, ya lleva 5 y 5, caray, es el 100%, no, no puede ser. Entonces, hacer una modificación. Claro, por ejemplo, hablando ya de ese tipo de mitos o creencias, ¿no? Dice, buenos días, Naeli López Vázquez. Excelente tema, mi hijo tenía mucho detalle por la tos, ya que era desesperante como mamá verlo. Llega al punto de a determinada hora del día arroparlo, encerrarlo, no dejar ni que se moviera, porque sabía que comenzaría la tos hasta que el doctor Castañón nos dio la solución. Y de ahí
y seguimos en la lucha controlando el asunto. ¿Por qué se relaciona esta parte de la tos con que tienes que estar después arropado? O sea, Con la frialdad, pues, o sea, tenemos una creencia popular muy marcada que la frialdad de la noche, Ujú. la frialdad de la madrugada, el sereno se El nos puede rocío. meter y eso generar muchas enfermedades, ¿no? Que al bebé se le caiga la mollera, por ejemplo, ¿no? Que el pulmón se te enfríe, que el aire se te meta a los músculos y te genere dolor, ¿no? O sea, es muy marcada esta idea. ¿De dónde viene? La verdad que habría que meternos a la parte de esta de historia y antropología para ver de dónde viene, porque todo tiene una explicación, ¿no? claro, todo tiene un origen, ¿Sí? así es. Entonces, no, la realidad es que no, pues, no va por ahí, pues. Vamos a seguir compartiendo tanto al auditorio que nos sigue en redes sociales y las preguntas. Una pregunta muy importante, doctor Castañón. ¿Todos los jarabes para la tos son iguales? No, definitivamente no son iguales. Es importante que sepamos que tenemos tres tipos de jarabes para la tos. Antitusivos, mucolíticos y expectorantes. ¿Sale? Vamos a explicar o tratar de explicar muy rápidamente qué es cada uno de estos. Antitusivo. ¿Qué es el antitusivo? Recordemos que dije que la tos es un reflejo y está mediada por el sistema nervioso central, por parte del cerebro, ¿sí? Entonces, cuando mi pulmón tiene una irritación, le avisa al cerebro, oye, tengo algo, ayúdame a sacarlo, ¿no? Ujú. Entonces el cerebro le avisa a todos los músculos accesorios que están alrededor, ¿sí?, del pulmón, a toda la vía respiratoria, hey, vamos a empujar porque algo está atorado ahí. Y viene la tos y sacamos lo que tenemos que sacar a veces, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es el antitusivo? El antitusivo es un medicamento que corta la comunicación, corta la línea, hace que el sistema se caiga y que el pulmón no pueda tener comunicación con el cerebro. Se corta. Entonces, aunque haya secreción, aunque haya algo, el cerebro no recibe la información y entonces no tose, ¿vale? Disminuye la tos. Este es un antitusivo. Se utiliza, son situaciones muy especiales en las cuales puede utilizarse o debe utilizarse. Por ejemplo, algunos, algunos accesos de tos que son muy coqueluche, hablábamos hace Así rato. es. El niño se puede desmayar de que se queda sin aire por los accesos tan marcados de tos. No descansa, no come, no duerme. Ah, ok, ahí sí le puedo dar un antitusivo. ¿Para qué? Para que cese o disminuyan los accesos de tos. Pero ojo, debemos recordar que la mayoría de tratamiento, la vía respiratoria tiene que estar hidratada. Entonces, el tratamiento idóneo debería ser líquidos, mantener una buena humedad, ¿sale? Así que no. Y ojo, ¿cuáles son los antitusivos? Y solo se dan en algunos casos. Y otra cosa importante, la mayoría de estos medicamentos antitusivos son derivados de la morfina, Como la codeína en este la caso. codeína, el El dextrometorfano, dextrometorfano. ¿sí? La codeína de la morfina. Ustedes nos han escuchado hablar de la morfina, querido auditorio. Es una droga, Droga. ¿sí? Es una droga muy potente, Que la actúa a nivel morfina, cerebral. ¿sí? Entonces, son derivados de morfina y no deben utilizarse en niños pequeños, ¿sí? Es más, no deberían utilizarse si no son los casos precisos. Pero les voy a dar los nombres y muy seguramente más de uno de ustedes van a escuchar que lo han tomado. Dextrometorfano, dimemorfano, codeína, cloperastina, ¿sí? No debemos utilizarlos. De ahí tenemos otros medicamentos que se llaman mucolíticos. ¿Cuáles son los mucolíticos? ¿Qué hacen? Fluidifican el moco, lo hacen más aguado, más fluido para que facilite la expulsión de la tos, ¿sí? Y aquí es donde viene la confusión con las personas, porque quieren un jarabe para la tos, para que le quiten la tos. Ujú. Los que quitan la tos son antitusivos y se usan solo en tos seca en algunos tipos específicos. No se utilizan en tos húmedas o en tos con moco. En consecuencia, si usted va al consultorio a pedir un jarabe para la tos,
nunca se le va a dar un jarabe para quitar la tos, solo para que ese reflejo sea más efectivo, ¿sale? Es decir, el bebé tose y saca un poquito de moco, lo que va a hacer el medicamento es que saque más moco, nada más. Lo va a hacer más aguado para que cuando salga, salga el gallo completito, grandote. Aquí hay que explicarle a las madres que llegan desesperadas por un niño con tos de larga evolución, decirles que no se puede quitar la tos, como en la diarrea, igual, hidratarlo, dijo usted, y que el medicamento que le vamos a dar va a ayudar. Imagínense, tiene el moco la consistencia de la miel, y nosotros queremos que sea como el agua. Para eso son los medicamentos, y esas flemas o esas secreciones o ese moco o gargajo se tiene que expulsar. El niño no las va a expulsar, o los vomita o se los traga. Claro, eso es Sí, importante, lo que usted acaba de mencionar. Niños pequeños no van a expulsar flemas, no las van a escupir, se las van a tragar y la van a sacar. Pueden vomitar o pueden hacer popó aguado con moco. Y así ojo es. aquí, porque es súper común. Es que se tragan los mocos y por eso no salen. Cuando yo me trago un moco se va a la panza, no se regresa al pulmón, porque esa es una creencia popular muy marcada. Es que no las traga, por eso no salen las flemas, no las escupe, se las traga y se les vuelven a meter. No, no se vuelven a meter al pulmón. Se van al sistema digestivo, se van a la pancita y eso va a salir con la popó. O si se satura demasiado la panza, porque a veces es irritante tener muchas secreciones, el bebé las vomita. Así es. Entonces, no se espante si un bebé vomita flemas porque es el mecanismo que tiene para hacerlo, o hacer popó aguado con moco porque es el mecanismo que tiene para expulsar las flemas. Ojo, aguado con moco estamos hablando de tos, ¿no? Si no tiene tos y hace aguado con moco, ojo, ahí es otra cosa, hay una Problema irritación digestivo. de la mucosa digestiva, ¿sale? Entonces, en estos tenemos algunos tipos diferentes, derivados de los aminoácidos, la acetilcisteína, un excelente medicamento, la carboximetilcisteína, que son derivados, son muy parecidos. Tenemos derivados de la basicina, y ¿qué es la basicina? Es también un alcaloide, ¿sí? Sí. De una planta que se emplea para el asma en la medicina hindú, en la medicina tradicional. Nadie sabe cuál es su efecto. O sea, no sabemos cómo actúa. Sí sabemos el efecto, pero no sabemos cómo lo hace. ¿Sí? ¿Qué medicamentos están aquí? Bromexina y Ambroxol son derivados de, ¿sí? Que también, esos son los que generalmente dan de batalla por El más común, el montones, ¿no? ambroxol. Muy por montones. Y tenemos las enzimas que también están en este grupo, que está la alfa-dornasa, es la más frecuente, y esa es muy importante, por ejemplo, para niños con tos crónica. Por ejemplo, niños con broncodisplasia. Esto es una chulada de medicamento. Esto lo usamos con neonatos, por ejemplo, con Ajá. bebés recién nacidos hospitalizados, que, que se que hacen atelectasia, es decir, que se Que llenan de mocos, viene pues, como algo que se llama Siri. ¿sí? Siri. No, Siri no es ese. recuerdo si el nombre comercial, nada más No, es un proceso patológico. no. Ok. Como el Cartagena. Estamos de regreso, estamos en comerciales, en radio, ahorita seguimos en vivo a través de redes sociales. Ah, sí, en procesos patológicos, sí, 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 sí. sí. Eso te decía. Facilita muchísimo la expulsión muchísimo. En niños con atelectasia, le decía en hospital, Sí. la atelectasia de cuenta que parte del pulmón se acumuló, se apelmazó mucho moco grueso y eso obstruye parte del pulmón y a los bebés les da mucha dificultad respiratoria. Bueno, este medicamento hace que se expulse muy fácilmente el medicamento y limpia el pulmón muy fácilmente. Pero bueno, no hay presentación tan sencilla de ese medicamento. Normalmente es nebulizado, es Nebulicemos. nebulizado, ¿vale? Bueno, vamos a seguir hablando de esto ahorita que regresemos del corte Sí. comercial. Déjeme tomar un poquito de agua, por favor. Estamos Qué bueno, en comercial en radio. te voy a dejar descansar. Qué bueno que usted está allá en casita, escuchándonos o viéndonos a través de las redes sociales. Sus comentarios cuentan mucho y sobre todo la importancia de la experiencia de un pediatra como lo es el doctor Fernando Costallón, el apoyo del psicólogo, el licenciado Marcos René León Hernández, cuenta mucho, sobre todo en este tema de tos que siempre llega el padre muy afligido y sobre todo niños de guardería que no lo llevan. No, doctor, no me aceptaron a mi niño, por favor, ¿le puede firmar?
Hay cosas que sí podemos firmar cuando el niño está apto para regresar a la guardería y cuando no, no. Pero dicen, es que ya lo voy a sacar. Y ya lo que usted me hacía mención, niños que a cada rato se están enfermando, enfermando. Qué bueno que están escuchando este programa y saben que es parte de un proceso normal del niño, de sus defensas que se están adaptando a esos gérmenes que no los conocía y que es parte de la educación de sus anticuerpos o sus defensas. Adelante, doctor. Y el último grupo de estos medicamentos o sustancias son los expectorantes, ¿sí? Estas son sustancias capaces de incrementar el volumen de las secreciones, ¿sí? O de estimular los mecanismos para su eliminación, por expulsión o deglución, lo que decíamos, ¿sale? Sí. Y entonces, ¿cuáles tenemos aquí? La guaifesina, el ipecacuana, de acción directa, por ejemplo, el vapor de agua, los bálsamos, ¿sí? Acción mixta, yoduro de potasio, pero bueno, casi no se utilizan, a excepción de la guaifenesina, esa sí se utiliza, o se utiliza La ipecacuana, por lo tanto, se utiliza para para problemas de cuando tenemos intoxicación. intoxicación. De Así hecho, es. este medicamento que se llama ipecacuana, normalmente lo traen como protección muchos medicamentos que son tóxicos, muchas sustancias que son tóxicas, para que si el niño los toma, ¡bleh!, inmediatamente les Así produce es, vómito y no vómito. se intoxiquen. Es una maravilla ese medicamento. Claro. Bueno, entonces, viene la parte importante, la utilidad. ¿Son útiles los mucolíticos y los expectorantes? La realidad es que se ha puesto en duda muchísimo, ¿vale? Hay una gama muy grande de estudios que dicen que, pues sí pueden ayudarnos de alguna manera. Como tal, la alfadornasa es el único que tiene evidencia científica de que sí funciona. Los demás no. No hay una demostración como tal, evidencia clínica que dice que mejoran de manera significativa. No, cero. No existen. No existe absolutamente para nada. Sin embargo, lo que mencionábamos hace ratito, es frecuente que los pacientes argumenten mejoría, ¿sí? Mi hijo mejoró, mi hijo está mucho mejor, ¿no? Y entonces ahí es donde se justifica dar el medicamento. De hecho, las nuevas guías que existen para el manejo de la tos dicen que no deberíamos de dar medicamentos para la tos. Inclusive, muchos artículos mencionan solo hidratación y vuelvo a repetir, regresamos a lo de antes. Se menciona la miel en niños mayores de 1 año para mejorar los síntomas de la tos, ¿sí? Es decir, lo que le hacía la abuelita, que el Miel limoncito y con limón. miel y todo esto, bueno, otra vez ya lo tocan los artículos, la investigación científica, porque se ha demostrado que con o sin tratamiento para la tos va a durar lo mismo, ¿sí? Va a tardar igualita, ¿sí? ¿Cuál es lo que más o qué es lo que más se recomienda en la actualidad? Hablar con el paciente, hablar con el papá, explicar. Bueno, ya se nos complicó la cosa, ya a fuerza quiere algo, lo menos dañino. Muchos de los medicamentos que les acabo de mencionar son derivados de drogas y hay que evitarlos en la medida de lo posible. Ya tenemos en la actualidad muchos fitofármacos, fármacos que son derivados de plantas y que no son tan agresivos, y prácticamente es la mielecita con limón y toda esta cosa, ¿no? Ojo, no es para todas las edades, ¿no? Para niños ya, pues más grandecitos, ¿no? Aquí, Sara Good hace un comentario. En el ISSSTE llevas a la criatura con tos y por delante ya te están dando cefalexina, qué triste, ¿no? Y también preguntan por aquí, ¿son recomendados los lavados nasales cuando hay mucha secreción? Sí son recomendables, son Muchos utilizan la sal, sal de mar. sal de mar o otros utilizan la manzanilla. ¿Qué tan efectivos son? eh, Pueden utilizarse sin ningún problema, hidratan las fosas nasales, Ok. los lavados han demostrado que disminuyen los accesos de tos, ¿no? Sí pueden utilizarse, eh, hay que saberlo hacer. Hay un montón de tutoriales en YouTube, ¿no? No Hay, nada más es como un tehuacanazo y ahí no hay no, posiciones no. específicas, ¿no? Bueno, hay dos preguntas en una.
¿La tos se cura y se puede prevenir? Bueno, la tos se cura cuando tiene que curarse, pues. Pero en sí no es la tos, ¿no? Así no es el síntoma que produce la parte del A, mecanismo de a defensa, eso ¿no? voy. La tos se cura, sí, cuando tiene que curarse. Pero recordemos que la tos es una consecuencia, no es una causa. Así, No es una Entonces, lo enfermedad. que tenemos que curar es la causa. así Y es. una vez que curemos la causa, la tos se va a controlar o se va a curar cuando tenga que curarse, ¿no? ¿Se puede prevenir la tos? Bueno, sí puedo prevenir la tos de alguna manera. Evitar talcos, por favor, eviten Eso. talcos en bebé, eviten talcos. Eso a la larga puede producir problemas bronquiales, ¿sí? Si yo no uso talco en mi bebé, puedo prevenir que el día de mañana tenga algún proceso bronquial y que me genere tos. Humo, no fumar, ¿sí? Y el no fumar no solo habla de fumar de manera activa o pasiva, ¿no? Porque antes decía, bueno, aquí está mi hija, me voy a fumar una cuadra y regreso y pues no le pasa nada. No, está demostrado en la actualidad que aunque usted El aroma. fume a 1 kilómetro, usted sigue sudando, sigue sacando sustancias y las sustancias tóxicas de ese cigarro, ¿no? Entonces, aunque no fume en su casa, usted afecta a su hijo y eso a la larga puede generar tos, ¿no? Entonces, humo de leña, solventes, todo esto puede prevenir que yo pueda tener muchas de nuestras abuelitas, muchas de nuestras tías que se criaron, mi abuelita, que en paz descanse, la señora quedó viuda a muy temprana edad y tenía que costurar y lo hacía de noche y lo hacía con vela pues de aceite, ¿no? De cebo. De sebo. ¿Y qué pasaba? Pues ese humo le creó una bronquitis, se falleció por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria a ese humo. Entonces, obviamente el hecho de yo cocinar con leña, utilizar fogones todos los días, por supuesto que puede generar problemas a la larga y me van a generar tos. Entonces, ¿se puede prevenir? Sí, sí se puede prevenir. Aquí, Israel y Guzmán. Entonces, a los 14 meses, ¿podría darle miel con limón? Bueno, miel, de acuerdo a la guía, sí. No, Ok. no debería utilizarse antes del año de edad la miel, ¿eh? Nunca en la vida. Acuérdense, ya hemos platicado, da botulismo, ¿no? Eso puede dar botulismo, que es una enfermedad que causa intoxicación cerebral y puede ocasionar muchos datos malos, pues, ¿no? Temblores, Ujú. Es espasticidad. como una mordedura de serpiente, eh, por decirlo, los síntomas. sí. Doctor, nos pregunta Isareli Guzmán, ¿cómo se puede ayudar a un bebé de 13 meses a expulsar las flemas? Regresamos a la parte de que el bebé sí expulsa las flemas. Todos los bebés expulsan las flemas, solo que no las vamos a ver. ¿Por qué? Porque las deglute, se las tragas. Ese es su mecanismo, ¿sí? Tragarlas y puede vomitar o hacer popo aguado, nada más, ¿sale? Muy bien. Adelante, licenciado, ¿hay más preguntas? Mantener hidratado. Cuando tengamos un bebecito con tos, es un bebé que hay que darle, si toma pecho más frecuentemente. Si es un bebé que ya puede tomar agua, pues hidratarlo. Podemos utilizar sueros orales si son, recordemos que los niños pueden deshidratarse por si tienen muchas flemas. Hay que mantenerlos bien hidratados. Ana Perpan, doctor, ¿podría hablar acerca de los nebulizadores? Escucho que cada vez se usan más como un medio en casa. Me gustaría ver si afecta su uso continuo o debe usarse solo en situaciones específicas y cuáles son. Gracias. Bueno, tiene situaciones específicas, ¿no? Muchas veces, por qué optamos por las nebulizaciones, sobre todo las simples? ¿Sí? Porque pues no hay ninguna toxicidad, van a fluidificar el moquito, entonces es, digamos que un remedio casero, es una vaporización, o sea, no va a generar mayor problema, ¿sí? Pero debe ser utilizado en situaciones precisas y concisas. No en Obviamente, todo caso. no para todos, pues, Así ¿no? es. Hidratación, esa siempre debe ser el Eso sí. tratamiento, ¿no? Kenia Ticante nos pregunta, un niño de año y medio que casi no se enferma, ¿podría considerarse con pocas defensas inmunológicas para cuando vaya al kinder? Que casi no se enferma. Es que Ajá. así lo puso. Ah, bueno, sí, ya. Va a pasar por el proceso y no es que no tenga defensas, ¿sí?
simplemente no ha estado en un ambiente adverso. No es lo mismo convivir con un círculo cerrado que con un círculo abierto. ¿A qué refiero con esto? Obviamente su bebé conoce a toda su familia, pero entrando a la guardería no solo va a ser una familia, van a ser 20, 30 familias. Entonces estamos hablando que son virus, bacterias y parásitos de 200 personas al mismo tiempo, ¿sí? Y de ahí la recurrencia de las infecciones Exacto. respiratorias en guarderías. Exactamente. Y siempre es el punto de preocupación de toda madre que se les enferma el niño y se lo regresa. No, Exacto. yo creo que también el miedo empieza desde que dice, es que no lo lleves a la guardería porque se va a enfermar. Ándale. O sea, Yo soy uno hay de un- ellos. hay La miedo. guardería es un ambiente adverso y es un mal necesario. Así ¿En es. qué sentido? Si yo no tengo quien cuide a mi bebé, ok, pues a la guardería, es un mal necesario, lo necesito, ¿sí? Si yo tengo la posibilidad de que me cuiden en mi bebé y que me lo puedan atender, la guardería no es para que los niños socialicen, no se hizo para eso, se hizo para que te cuiden a los niños, ¿sí? No para que aprendan. Tú le tienes que enseñar en tu casa, ¿sí? Tú lo Así tienes es. que estimular en tu casa, ¿sí? El dejar el estímulo a la guardería es una falta de compromiso de yo como papá, yo como mamá, yo como familia, ¿no? Entonces la guardería solo es cuando es necesario, pues si yo estoy en mi casa, pues es mejor no tener a mi hijo en un ambiente adverso. Claro. Bueno, aquí Carolina nos dice, ¿cuánto dura una tos normal? Mi hija cada vez que se enferma tarda más de 15 días en quitársela. 3 semanas, de 2 a 13. 3 semanas, es una tos completamente normal. Muy bien. Adelante, licenciado. Y Dice, aquí viene la parte importante, porque no Ajá. me dejará mentir. O sea, pasa, por ejemplo, que tiene tos, Ujú. ya le dieron Ambroxol, ¿no? El más común. Ambroxol, pero se lo dieron 7 días, ya pasaron los 7 días y sigue tos, y entonces ahora ya voy con otro, porque ese no me la curó. Me voy con el doctor Perengano, ¿no? Ah, no, pues ahora tome bromexina, no sé. Es lo mismo, pues, ¿no? Son derivados de lo mismo, y bromexina no se le quitó. Y va con el último. Llega con el último, cualquiera, y le dice, a ver, tome tal medicamento. Y se quitan 7 días. Este es el bueno. Los otros dos son maletas. Así No pasa. sirven para nada. Este es buenísimo, ¿no? No. Ya se iba a curar. No Sí, es. Lo es la- mismo es la pasa con, lo evolución. mismo pasa con estos niños de guardería, ¿no? Se enferman a cada rato y ya, no, pues el doctor Ávila ya lo llevé 3 veces y se sigue enfermando. Voy con el doctor Marco, no, 3 veces. Y entonces voy con el doctor Castañón, voy una vez y se curó. Buenísimo. Pues sí, el doctor porque ya Castañón. se iba a curar, porque ya llegó el periodo Llévenlo a de madurez América. inmunológica, pues, ¿no? claro, Ah, Y entonces, y todavía lo mejor es, y el último me lo curó casi sin medicamento, ¿no? al otro Todos me día. dieron un montón y el último no me dio nada. No, el último ya sabe cómo está la jugada, los días que hay que esperar Claro, y no exagerar, pues, ¿no? Bueno, esta otra pregunta, Nayeli López Vázquez. ¿Por qué se hacen estudios para confirmar o descartar asmas en niños solo, en un niño? Solo se puede después de los 3 años. ¿Por qué no antes? Ok, porque por el tipo de sintomatología hay pruebas que hay que hacer. ¿Sí? Hay unas pruebas donde se tiene que hacer una inspiración muy forzada, se llaman espirometrías y obviamente no están indicadas, aunado a la parte del desarrollo inmunológico. Bien. Y bueno, Yosis de Santiago. ¿Cuándo se puede decir que se padece una rinofaringitis alérgica? ¿Cuándo se puede? Cuando se descarta que la rinofaringitis no sea infecciosa y bueno, la rinitis más que rinofaringitis. La rinitis normalmente va a ser un niño que va a escurrir moco en ciertas horas del día más que en otras, cuando hay mayor cantidad de humedad. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad ahorita, la humedad ambiental es mayor al 80% generalmente después de las 8 de la noche, es mucho más intensa entre 4 y 7 de la mañana, y en esos momentos es cuando mi hijo se va a congestionar, se va a llenar mucho de moco. La mañana, una vez que el sol empieza a salir, 10, 11 de la mañana que está caliente, se quita el cuadro y empieza nuevamente en la noche. ¿Sale? Entonces hay ciertas características, pero bueno, eso hay que hacer una revisión, ¿no? Una historia clínica y una revisión para valorarlo. Pues ya, de las preguntas que Aquí están hay aquí, otra. a ver. Por lo regular, mis niñas de preescolar inician con una gripa y después cambian a tos. Ujú. ¿Es normal que se vuelva a enfermar de gripa a tos en un tiempo muy corto de 15 días, como usted lo ha repetido? Sí, normal. Ok, Se lleva gracias a recurrente. Roca.
Ok. La recurrente, recordemos que creo que- pueden ser 2 a 3 episodios en un mes. Y obviamente por el grupo de edad, recordemos que pueden enfermarse hasta 12 veces, pues una vez por mes. Ok. Y en una de esas chocan dos, ¿no? Bueno, Ok. y no sé si ya la última pregunta ya la compartieron, que se puede prevenir la tos. Ah, Ya, sí, ya. Muy bien, pues yo creo que ya de las que estaban ahí, ya, Y de las de la producción también ya están sí, todas. ya estás todos. Pues perfectísimo. Esperemos que pues hayamos Cumplido las cumplido expectativas. las expectativas y pues compartan, ¿no? Compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Ahora sí, me cansé de estar de invitado de este lado, cansa más. ¿Eh? Imagínate yo que he estado solo en estos días. No, pero la verdad te felicito, un excelente tema. Los que somos papás, aparte de ser médico, pues también vivimos esta situación de la tos desesperante. Y como médico, es frustrante que a cada rato te llegue el familiar desesperado. Y como usted lo menciona, y qué bueno que son estos programas de explicarle que el proceso de la tos es un mecanismo de defensa que puede tardar hasta 15 días y que las mamás no se desesperen. Lo más importante es hidratarlos. Claro, esa es la parte más importante, la hidratación. Eh, Se la tos recomienda, puede doctor, tardar perdón. de 2 a 3 semanas. Obviamente sabemos que la causa más frecuente que genera tos son infecciones respiratorias agudas, generalmente de la vía superior, gripitas, cosas banales, entre comillas, ¿no? Entonces, yo tengo que tratar esa causa y esa causa la trato como con hidratación, a lo mejor un medicamento para el fiebre, el malestar y muchos líquidos. No requiere de otra cosa más, cuidados en casita y el niño va a estar bien. ¿Cuándo yo tengo que preocuparme? Bueno, cuando la tos ya haya sobrepasado las 4 semanas, cuando la tos canse a mi hijo, cuando lo ponga morado, ¿sí? Cuando esté vomitando constantemente y no le permita comer de manera adecuada, cuando veamos colores rojos, por ejemplo, en la secreción, colores salmones, Al café. si es verde, amarilla o transparente, eso es normal, no hay que estresarnos. Obviamente, si viene acompañado de una fiebre muy persistente, continua, que no se quita con absolutamente nada, sí, pues obviamente ahí sí vamos con nuestro médico, ¿no? Doctor, una de las preguntas que qué raro que no la hicieron en el auditorio. ¿Es recomendable la vitamina C, los cítricos y el famoso jarabe ese de que viene un pescador con un bacalao en la espalda? No puedo decir el nombre, pero Sí, la son emulsión. Es un complemento, ¿no? La Ajá, emulsión. ajá. Sigue siendo muy discutido la, 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 el beneficio o no. Hay infinidad de, de, de estudios que dicen que no cuando ya estoy enfermo, por ejemplo, pero que puede cuando no estoy enfermo. No sé si me explico. Es Sí, decir, sí. si estoy enfermo y tomo vitamina, no voy a mejorar. Pero si no estoy Como enfermo prevención. y lo tomo, existe una posibilidad de que me ayude. No está establecido, ¿sí? Sí, hay no. No hay un consenso sobre la utilización, pero Bueno, también puede ser psicológico, ¿no? En y ese momento. regresamos a Sí, la sí, parte sí, más importante sí. que me hace sentir bien. Yo Así mejoro mi es. sistema inmunológico cuando yo me siento bien. Así Cuando es. yo me siento seguro, estoy mucho mejor. ¿Sí? El estar contento, el yo me siento protegido, eso va a hacer que me enferme menos. Muy bien. Pues el tiempo se nos vino encima. Agradecemos infinitamente el favor de su atención. En Radio Mina la Expresión, a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, muchísimas gracias. De nuestra gerente administrativa, la señora Isabel Velázquez López, cámaras y micrófonos de Minamédica, Ernesto Castañeda Martínez, el ingeniero. Allá en cabina de locutores, agradecemos el soporte técnico de nuestros compañeros locutores en turno, Lemuel Jonathan Paredes Ríos y Roberto Castelán. Gracias por todo el apoyo. Doctor, antes de despedirnos, algunas palabras. No, pues, No le hagan de tos. mande, que no la hagan de a todos. que no la hagan de todos. No, obviamente, paciencia, paciencia sobre todo, ¿no? El hecho de que ustedes se estresen genera medicación de más. Y eso no va a ser bueno nunca para sus bebés. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, o sea, el médico de confianza, no lo estresen, el que usted llegue, si ya sabemos que la tos es normal, 3 semanas,
Obviamente esa tos va a ir disminuyendo gradualmente, no significa que las 3 semanas va a ser de la misma intensidad. Demos la oportunidad a esa tos que se desarrolle, que ese reflejo se vaya limitando. Y entonces si no se limita, entonces sí voy y le digo a mi médico nuevamente. Pero si yo lo visito cada semana, cada 3 días, cada 4 días, porque no tiene tos, eso puede generar también, hay médicos que podemos mantenernos en nuestra posición, pero la gran mayoría no lo hace por la presión, ¿no? Por el miedo a perder al paciente, por el miedo de que realmente pase algo. La presión de ustedes muchas veces modifica el contexto de la situación y puede hacer que se tomen decisiones no adecuadas. Así que paciencia, hidraten bien a sus hijos. Licenciado. No, yo creo que es muy importante estos temas porque son oro molido precisamente para la tranquilidad de los padres, ¿no? De saber respetar los procesos. Pues obviamente información pues es parte de seguridad, ¿no? No, muy agradecido con el tema. Pues no nos resta más que despedirnos. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo sábado en otra edición de Pregúntale a su médico y en Minamérica. Hasta pronto. Garcón Comercializadora te ofrece un amplio surtido en artículos para tu hogar o negocio. Contamos con mesas portafolio de la mejor calidad y en diferentes medidas. Mesas Forte y sillas Brexia en varios colores. Sillas y tablones infantiles en plástico o fibra de vidrio. Y para tu cocina te ofrecemos sartenes, cucharas, vasos, platos, jarras, ollas, vaporeras y baterías de cocina. En electrodomésticos solo la mejor calidad y precio. Licuadoras, planchas, ventiladores de pedestal o piso y además extenso surtido en artículos de plástico como botes, lavabos, bañeras, palanganas, cestos y armarios para tu ropa o herramientas de jardín. Síguenos en Facebook y visita cualquiera de nuestras 3 sucursales: Oteapan, Cozoleacaque y Minatitlán. Llámanos y pregunta por lo que necesites. No lo olvides, somos Garcón Comercializadora. Estamos para servirle.